Hola, mi nombre es Jennifer Caro. Estoy con Julián Fernández, Oriana Montoya, Milena Mendoza y Jesús Peralta. Somos estudiantes de comunicación social y el tema de hoy es el periodismo cultural. Bueno, Julián, cuéntanos qué es el periodismo cultural y de dónde proviene, cómo se origina. Una de las tantas definiciones que se le dio a esta rama del periodismo se la asignó el periodista cultural español Iván Tubau en 1982, al señalar que el periodismo cultural es la forma de conocer y difundir los productos culturales de una sociedad a través de los medios masivos de comunicación. Sin embargo, muchos medios y periodistas, conscientes o no, solo le han dado cabida a la llamada alta cultura, como fue el caso de Colombia entre los siglos XIX y gran parte del XX. Este se centra en temas relacionados con las bellas artes. Es una especialidad compleja debido a que su objeto de estudio es el humano mismo y su interrelación. El especialista en este tema analizará problemas sociales desde una perspectiva cultural. Gracias, Julián. Bueno, y ahora, Milena, ¿tú qué opinas? ¿En qué crees que consiste el periodismo cultural? El periodismo cultural no consiste en hacer filosofía de la cultura, ni sus distintas concepciones historiográficas, etnológicas, artísticas o religiosas. Se trata de saber a qué atendemos, de pactar una definición funcional a partir de la cual derivar funciones del periodismo cultural, de manera que sean comunicables, permitiendo establecer términos para discusiones productivas. Intenta difundir los productos culturales a través de los medios de comunicación como la prensa escrita o la televisión, relacionados con disciplinas como el teatro, el cine, la literatura y el arte. Con la llegada de la Internet, el periodismo cultural está viviendo una gran transformación a la que poco a poco se va adaptando. Y es que este periodismo está viviendo esta revolución ocupando espacios en diarios digitales, blogs culturales y páginas web. Milena, ¿y cómo ves la divulgación de este periodismo cultural? ¿Cómo lo ves actualmente en nuestros medios, aquí en el país? La divulgación cultural a la construcción de identidad en radio y televisión nacional. La masificación de la radio en el país entre 1930 y 1950 supuso una democratización de los contenidos culturales que se divulgaban. Ya no era necesario saber leer o escribir para poder llegar a ellos. Las personas se reunían en torno a la radio a escuchar no solo programas noticiosos, sino también música, radioteatro y radionovelas. La radio, además, rompió las barreras geográficas y permitió que el campesinado se enterara más directamente del acontecer nacional. Por otro lado, era una invención que ampliaba el espectro de formatos, porque a diferencia de la prensa, se podían emitir mediante lecciones académicas y música. Por ejemplo, en aras de generar identidad nacional se transmitieron músicas autóctonas que muchos denominaron folclore, como los bambucos, los torbellinos, los pasillos y la cumbia. Bueno, yo quiero aportar que el campo del periodismo cultural puede generar algún exceso de comodidad, ¿no? Para quienes trabajan en él, ya que sus viejas fórmulas suponen aún la salida rápida en la cotidianidad del periodista, pero para quienes no se conforman en su labor y prefieren innovar, representar más que todo una plataforma idónea. La cultura brinda constantes desafíos que pueden escapar de las etiquetas y prejuicios, temas en constante evolución, apasionantes píldoras, se podría decir, contra aquella monotonía en la que no debe caer nuestro oficio. Entonces por eso siento que el periodista cultural debe adaptarse, debe aprender a avanzar al ritmo del campo que cubre. Algo también muy importante, creería yo, que es el ser crítico, ¿sí? Con esas viejas fórmulas y esos formatos, porque en pleno siglo XXI pues es donde se exige el periodismo cultural dar esa importancia a aquellos ámbitos que van por delante de modelos y fórmulas obsoletas. Por poner un ejemplo, el masivo sector de entretenimiento que es desde hace décadas el de los videojuegos apalanca pues un nuevo ecosistema cultural que trasciende lo digital y tiene una injerencia en el mundo real.
Entonces el periodista no solo debe ser consciente de la relevancia de este fenómeno, sino que también debe buscar formatos que, no sé, pues escapen a las viejas estructuras y puedan interpretar esa interdisciplinaridad de marca cultural actual. Bueno, muchas gracias, Milena, Oriana. Efectivamente hay una convergencia que tiene que pasar en este momento el periodismo cultural, ¿no? Bueno, al igual que los otros periodismos, hay un reto bien importante en cómo los medios pues generan estas adaptaciones y empiezan a hacer un periodismo crítico. Bueno, vamos con Jesús. Jesús, bueno, ya hablamos del periodismo cultural, pero para hacer el periodismo cultural nosotros necesitamos la materia prima que es la cultura. ¿Y qué es cultura? ¿Cómo llegamos de esta cultura a hacer periodismo cultural? Bueno, con respecto a la pregunta de qué es cultura y cómo somos capaces de hacer periodismo cultural, me gustaría remitirme a un pequeño debate que se formula en base a pues, esa misma pregunta. ¿Qué entendemos nosotros por cultura? Para María Villa, en su tesis doctoral, ella explica que la cultura, más que un saber interno, un saber de identidad, es un saber académico, es algo que nosotros conocemos o desconocemos. Conocemos arte por medio de pinturas, escritos, esculturas, pero es algo que también se le puede negar a otras personas, no porque se les quiera denegar la cultura porque es algo elitista, sino más bien porque la gente inculta es gente ignorante. Esto es un poco controversial porque dice que tenemos que separar a la gente entre cultos e incultos. La gente culta es aquella persona que no es capaz de hacer cultura o de conocer, ¿sí? Por otro lado, la gente culta es gente que ya tiene conocimientos académicos, conocimientos empíricos de lo que es la cultura. Por ejemplo, las pinturas, el arte y todos los periodos que estos comprenden. No obstante, hay otra postura, la del sociólogo mexicano Jorge Hernández, que dice que la cultura más que un saber tiene que ser una identidad, una costumbre. Eso lo dice porque acá en Latinoamérica, donde él reflexionaba sobre qué es cultura, nuestra tradición es una tradición más oral que escrita. O sea, es decir, nosotros nos valemos más de contar nuestra identidad que de plasmarla en libros o en esculturas o en pictogramas, que también los hay, pero no son el fuerte de nuestra cultura. Él dice que nosotros estructuramos nuestro presente a partir del sitio que ocupamos en las redes de las relaciones sociales. Es decir, que nosotros en base a la relación que tengamos con nuestro entorno social va a ser la capacidad en la que nosotros podamos generar cultura, y esa cultura va a enriquecer la tradición de nuestra comunidad. Ante estos dos puntos de vista surge una forma de ver qué es el periodismo cultural y cómo hacerlo, por el periodista Iván Tubau. Él dice, y cito: "El periodismo cultural es la forma de conocer y difundir los productos culturales de una sociedad a través de los medios masivos de comunicación". Lo dice en su libro Teoría y Práctica del Periodismo Cultural de 1982. Prácticamente con esa pequeña frase dice que el periodista cultural, el reto del periodista cultural es conciliar las dos partes, conciliar lo que vendría a ser una persona inculta y una persona culta, pero a la vez llevar la cultura no como un conocimiento, sino como una tradición. Una persona no debe ser inculta porque no conozca sobre arte o porque no sea capaz de generar arte. Una persona es inculta cuando no tiene la capacidad para hacer cultura, y en ese sentido ninguna persona es inculta, porque todos tenemos una identidad, todos tenemos unas costumbres, todos tenemos raíces y todos tenemos una identificación con algo. Es lo que nos hace seres humanos. Ese es el problema principal y es lo que debe apuntar a el cómo se hace el periodismo cultural.
Por último, terminar con una reflexión de la UNESCO. La UNESCO dice que la cultura es la que le da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia. Y ya, con esta pequeña frase nos damos cuenta de que la cultura no es algo que nosotros podamos separar del ser humano, es algo intrínseco en nosotros. Yo puedo asegurar que la cultura es igual a la identidad de una persona. Gracias, Jesús. Sí, hay un punto ahí muy importante y que, por eso lo decía ahorita, se diluye un poco como el significado de cultura y se cierra, ¿no? Se cierra por unas áreas y genera, pues en lugar de conocimiento como, bueno, vamos a cerrar la brecha, no, vamos a aumentar la brecha de conocimientos, de culturas, de saberes y se limita. ¿Y tú, Oriana, qué consideras de la cultura para este periodismo cultural? La cultura trasciende la sección, entonces es como decir que la cultura no es solo lo que se cubre en un medio de comunicación. Se debe entender que la cultura es un ámbito que constantemente desafía las viejas estructuras o formas del periodismo. Nos podemos formular la pregunta de cómo mantenerse al ritmo de esa metamorfosis constante que exige el periodismo cultural en el siglo XXI. Entonces, bueno, primero se debe conocer la tradición, ¿no? Para innovar hay que considerar un epílogo. Entonces, ningún periodista cultural va a innovar en su oficio ni va a indicar una nueva dirección sin saber dónde se encuentra parado y dónde ya se recorrieron caminos. Y por último, pero no menos importante, que es que la cultura supera por lejos nuestros gustos y prejuicios. Y sí, porque el periodista cultural innovador debe dejar a un lado sus gustos, ¿sí? A la hora de cubrir un aspecto tan extenso de nuestra sociedad. Esto no solamente va con este periodismo, sino con muchos otros. Entonces, en este sentido, hay que recalcar que el oficio debe ser generoso y abierto con otras perspectivas, con otras ideas, con otras experiencias. Entonces la cultura no es lo que a usted le gusta, va más allá del gusto y de la formación del periodista. Bueno, para concluir mi idea, primero pues hay que estar en guardia contra el desconocimiento, ¿sí? El desconocimiento que hay en una tendencia y también el uso de un lenguaje extemporáneo al avance de la cultura, ¿sí? Entonces hay mucho trabajo que hacer para descolonizar el lenguaje periodístico y para incluir voces, ¿sí? Para incluir voces y experiencias también, que no sean las nuestras dentro del espacio narrativo. Entonces esto significa o eso implica trascender los propios prejuicios, ¿sí? Entonces el periodista del siglo XXI tiene que darse cuenta de que la realidad es consciente, ¿sí? Es transgénero, es inestable y no puede seguir con las mismas ideas de siempre, debe estar en constante metamorfosis. Bueno, también debemos entender que este periodismo no es sencillo de hacer, ¿no? Por esa misma dilución de la que hablaba ahorita y también porque pues realmente la cultura tiene que procurar el desarrollo del ser humano, ¿sí? Y que nuestro periodismo se oriente hacia ese sentido. Entonces, pues hay que reformular varios aspectos de cómo realizar el periodismo, ¿no? Y que podamos ser un puente tanto en saberes académicos como populares, ¿sí? Y bueno, muchas gracias, Oriana. Y para terminar, bueno, Julián, cuéntanos por qué es importante el periodismo cultural. ¿Por qué deberíamos hacer periodismo cultural, no? Pues entendiendo que habla del ser humano, muestra nuestros saberes, el conocimiento, pero pues también debe haber algo más, ¿sí? Alguna otra razón para que hagamos periodismo cultural. Porque es necesario informar y reflexionar sobre el acontecer artístico, literario, humanístico, científico y cultural en su sentido amplio. ¿Y dónde trabaja un periodista cultural? Pues tradicionalmente se ve delimitado a las siguientes áreas:
como es el arte, el cine y el teatro. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo, por sus conocimientos. Y para finalizar, pues nos gustaría también recomendar algunos periódicos y revistas culturales que hay aquí en Colombia. Una de esas es Arcadia, Bacanica, es un periódico para jóvenes, revista Artificio, El Malpensante, Universo Centro, el Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, este es de la Universidad Nacional, DC, revista, y Kira Medios, especialmente para eventos culturales en Bogotá y poder participar en ellos. Muchas gracias.